Journalist Mu'taz Azaiza has safely left Gaza after more than 107 days of covering one of the deadliest wars for journalists. He's one of the most followed, most trusted journalists who has been covering the war in Gaza day in and day out, despite the risk, despite the dangers, despite the losses. It's a relief to hear that he was able to leave safely and that before him his colleagues were able to leave. Wael Dahdouh, Plestia and other emblematic journalists who have taken great risks to transmit information about this war from inside Gaza to the rest of the world. But it's worrying that these journalists are being forced to leave in order to be safe. It is dangerous that being a journalist in Gaza is becoming more and more impossible by the day, as the toll of journalists killed by Israel continues to increase with total impunity. Journalists in Gaza need to be protected urgently, and it is imperative that the gates of Rafah open for journalists who need to go out and for journalists who want to come in to continue covering this war. Israel must not be allowed to impose its media blackout on Gaza. The journalists working and living in Gaza need to be protected. José Gómez, muy buenas noches, bienvenido a Sentir Cáceres Televisión. ¿Cómo Buenas estás? noches, como siempre, encantado de estar con vosotros. Bueno, esas imágenes que acabamos de ver, ¿no?, de Reporteros Sin Fronteras, periodistas que están siendo asesinados, ¿no?, en ese genocidio de Israel, que no son capaces de ejercer su derecho de libertad de prensa, ¿no?, para comunicarle al mundo lo que está pasando allí, ¿no? Imágenes y testimonios estremecedores, ¿no? Imágenes durísimas. Por primera vez se está poniendo el objetivo en los que cuentan, en los que están contando la realidad. Se trata de silenciarlo. Bueno, es una situación y lo que más duele es que nadie y los que tienen posibilidad de parar este genocidio y esta locura no lo hagan de una vez. Entonces duele porque hay muchos compañeros y sobre todo, bueno, nos acordamos del periodista que estaba allí, que había perdido a toda su familia, que había enterrado a su hijo. Imágenes durísimas, situación durísima. Por primera vez la locura está ganando una guerra contra civiles y contra inocentes. Muy duro. Tú, que además llevas 25 años de reportero, ¿no?, de informativos en nuestra tierra, pues más sensibilidad es imposible para comprender cómo otros compañeros de otros países y de otras naciones lo están pasando bien mal, ¿no?, en esta situación. Y bueno, desde aquí pues lanzamos también nuestro mensaje de solidaridad y sobre todo, ¿no?, nuestro grito, ¿no?, de denuncia y de condena, ¿no?, por todo lo que está pasando allí, tanto a los periodistas como a la población civil en general, porque son cooperantes y muchísima gente. Bueno, nos trae a este encuentro, José, de nuevo otro libro tuyo. El primero también fue por otro motivo, en otro contexto también desolador, que fue la pandemia, y esta vez con este libro de poesías, Corato. Corato, sí, Corato. Bueno, estoy un poco así y digo, bueno, vamos a hacer otro libro y tal. Y bueno, ya como te conté en su momento, la situación era pasar una situación crítica en el trabajo y ponerme a escribir. A mí escribir me ayuda muchísimo y bueno, pues me lancé otra vez. Digo, venga, vamos a hacerlo. Bueno, sí, escribir como una estrategia, ¿no?, de emocional, ¿no?, para soltar un poco todo ese vacío que uno tiene dentro, muchas veces esa preocupación, ¿no?, bueno, pues de una profesión que se suele decir es como una montaña rusa. Hay veces que estás muy arriba, que tienes mucho trabajo, que tienes muchas ofertas, de pronto hay bajadas que son trepidantes, hay un giro importante que dar en tu vida. En definitiva, es que la vida de los reporteros y de los reporteros de informativos es un poco así, ¿no? Es así, el camino es así. Como dice Ricky Rubio siempre en su lema, nunca tan alto, nunca tan bajo. Es decir, intentar estar en el medio del equilibrio. Es difícil, pero quizás ese sube y baja, esa adrenalina de la montaña rusa es lo que tiene la magia que engancha este trabajo. Quizás sea eso. Hay un hito en tu carrera profesional de 25 años que se produce en agosto del 2023, que es cuando, bueno, pues hay unas circunstancias dadas, un ERTE, ¿no?, que se produce y que hace que tú tengas un parón, ¿no?, en tu actividad profesional. De ahí surge esta cantidad de poemas donde aquí expresas un poco lo que estabas viviendo en ese momento. Pero claro, para poner en valor todo esto, es importante que conozcamos un poco también tu trayectoria. 25 años de reportero en Extremadura. ¿Cómo llegas tú a este mundo? ¿Por vocación? ¿Porque alguien te influyó? ¿Porque no sabías cómo era, pero de pronto dijiste, me meto a esto?
Totalmente vocacional. Yo en todas las fotos que tengo familiares siempre estoy con mi padre, que tenía un tomavista de aquellos de cine antiguo, y yo en todas las fotos estoy o llevándole el foco o llevando la mochila, vamos, la mochila a la bolsa, o siempre en todas esas fotos estoy, o en todas incluso las grabaciones estoy ahí siempre con algo. Totalmente vocacional, desde que tengo uso de razón. Mi padre tenía un tomavista que le llamaba él, y desde entonces pues así. Entonces luego, bueno, a nivel de estudio me dediqué empecé geografía e historia, no me acabó de gustar porque no veía la salida en la enseñanza ni en la educación, no era mi vocación, aunque toda mi familia está metido ahí. Yo era un poco oveja negra y yo quería esto. Entonces, bueno, con 20 y tantos años colgué aquello, me puse a preparar oposiciones y al final, después de mucho tiempo, me llegó la oportunidad de empezar en Localia Cáceres, con Andrés Campos, con todo el equipo que había allí, fantástico, y allí aquella oportunidad me la dieron y dejé el trabajo que estaba entonces, que trabajaba en una farmacia, porque he trabajado en montones de cosas, bueno, interesantes o no, pero bueno, he trabajado en un montón de cosas, había que comer y acabé de cámara con la oportunidad que me dio Andrés, y desde entonces ya me agarré ahí y ya no lo solté. ¿Qué recuerdas de aquella época, de la localidad Cáceres? De aquella época recuerdo la magia de la televisión analógica y recuerdo personas como Félix Roa, que era un tío encantador, increíble, o sea, un tío que aquí en Cáceres se le ha valorado poco, todo lo que hizo por la radio, por la ciudad. Recuerdo a Alberto Casares, mi amigo, jefe, maestro, recuerdo a Javi Martín, otro maestro, recuerdo a muchísimos, Andrés Campos, por supuesto, que él se la jugó y me dio la primera oportunidad. Me acuerdo, pues eso, que estábamos como locos, éramos locos y nos encantaba, y no nos paraban ni las horas que hacíamos, ni programas por la mañana, por la tarde, informativos, todo. Era una auténtica locura, pero una locura maravillosa. Eran los primeros informativos en televisión en Cáceres, ¿no? Yo creo, es que no lo sé, pero yo creo que sí. Yo no sé si hubo un Telecáceres, pero no estoy seguro. Y luego sí, los informativos de Localia durante mucho tiempo funcionaron. Laura Alcázar, que también presentaba, Jesús Marín, que era compañero, que ahora sigue en televisión, en Canal Extremadura. Aquellos años eran maravillosos. Y las televisiones locales siempre las reivindicamos. Fue una pena lo que pasó allí, que bueno, que de momento se quedaron en una especie de limbo, pero siempre hemos pensado que siempre tienen su cuota de personas. Nos veía muchísima gente, nos apoyaba muchísima gente, entonces parece que siempre han tenido, y yo creo que, vamos, estoy seguro que tienen cabida, como vosotros, que siempre tenéis el rinconcito de las casas y llegáis a todas las casas de Cáceres. Esa cercanía, ¿verdad?, con el pueblo de Cáceres, claro, con la gente de los barrios, el contacto, con las claro, asociaciones, con las ONGs, con las instituciones, con la gente de la calle, del día a día. Claro, y hacía un trabajo fantástico y maravilloso. Gente que se involucraba, gente que conocía a otros y el asociacionismo, o sea, tenía mucha importancia, mucho más de lo que luego los políticos ya pensaron que era otra cosa, que claro, va muchas veces al negocio y hay cosas más importantes que al final los números. Pero bueno. Después de Localia vinieron muchas cosas. Has trabajado más concretamente en el ámbito de la información, ¿no? Sí. Para muchas productoras, dando cobertura a medios de comunicación de distintos ámbitos, tanto el autonómico como también cadenas nacionales, ¿no? Sí, bueno, claro, yo empecé con una o sea, acabó Localia, se creó Canal Extremadura y yo pasé a una productora que trabajaba para Canal Extremadura. Y bueno, ahí hacíamos de todo, programas para Canal Extremadura, informativos para Canal Extremadura, noticias que te llegaban, me acuerdo de Real Madrid Televisión, hacerme un partido, de aquel Cerro Reyes que subió a Segunda B, Cerro Reyes Real Madrid B, bueno, 1000 cosas, para Cuarto Milenio, en fin, de todo, hemos hecho un poco de todo, todo buenos recuerdos. ¿A ti te tocó ese paso de lo analógico a lo digital? Totalmente. Yo allí empecé en cintas de VC Pro y bueno, con eso nos manejábamos en unas editoras con 2 magnetos, una editora con la moviola para arriba, para abajo, así editábamos y luego ya poco a poco pues pasamos a cinta digital, 4/3, que era el formato, luego pasamos al 16/9, o sea, todos los cambios actuales, hasta el HD actual, bueno, nos ha tocado. Ahora estamos en HD. ¿Cómo es un día en la vida de un reportero de informativos? Por ejemplo, en tu agenda. ¿Cómo es una rutina tuya?
Pues mira, hay días que son información deportiva. Ayer, por ejemplo, como un día cualquiera te explico, estuvimos grabando un entrenamiento del Cáceres y haciendo una entrevista a un canadiense que no hablaba nada de español, que nos hizo de intérprete el entrenador que domina el inglés. Hoy, por ejemplo, hemos ido a hacer un reportaje fantástico sobre los perros que buscan desaparecidos de la Diputación y hemos estado toda la mañana en la dehesa perdidos, con perros metidos de agua hasta media pierna, fantástico, con unos perros increíbles, con un trabajo increíble que hacen los bomberos de la Diputación, del SEPEI, fantástico. Entonces, todo así. Mi oficina es Extremadura. Hoy he estado en Aliseda, ayer estaba en Cáceres, antes de ayer estaba Procesiones, bueno, en fin, la magia de no saber dónde vas a ir. Si vas a desayunas en casa, tomas un café no se sabe dónde, tomas la media mañana si puedes, mientras estás montando, editando en el ordenador, no se sabe dónde, y luego, bueno, vuelves o no vuelves, o ahí estás. Esa es la incertidumbre de no saber dónde vas a acabar el día. Hombre, los últimos 25 años, ¿no?, de la historia de Extremadura, los 25 años de trayectoria profesional tuyo han estado marcados por muchos acontecimientos casi históricos, ¿no?, claro, en nuestra región, ¿no?, en nuestra historia. A ti te ha tocado vivir momentos que seguramente son inolvidables, ¿no?, y muy apasionantes. Pues sí, pues muchísimos. Desde, yo qué sé, me acuerdo del 11M, las manifestaciones del 11M. Me acuerdo, bueno, he grabado, yo creo, a todos los presidentes. He grabado a, bueno, Zapatero, Rajoy, Aznar, Felipe, bueno, los actuales, ahora no me acuerdo de, bueno, Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez es una cosa curiosa porque lo conocí de candidato. Y bueno, un tío en aquel tiempo, claro, a ver, los políticos casi siempre son fantásticos, sobre todo cuando son candidatos. Entonces un tío súper buen titular, accesible. Sí, no, es verdad. Cuando llegan al poder ya no son tan fantásticos, pero bueno, todos los presidentes de aquí, Vara, Ibarra, yo me acuerdo que me tocó ir corriendo a grabar la comparecencia de Ibarra el día que dijo en Mérida que ya no se presentaba más. Y bueno, por circunstancias de la vida, aquella televisión no había mandado a ningún equipo y de pronto se encontraron con que estaba diciendo Ibarra que se iba y hubo que salir corriendo, todos los cámaras que estábamos por Mérida, salir corriendo a la sede del PSOE porque estaba compareciendo Ibarra diciendo que se iba. Entonces, bueno, me he subido a la silla de Rajoy porque me ha dicho Laureano León, presidente de la Diputación, súbete aquí para grabar todo, y me he subido a su silla, en fin. Bueno, te puedo contar historias de todos los colores. El reportero extremeño que se subió en la silla de Rajoy, ¿no? Totalmente, totalmente. Laureano seguro que se acuerda, sí. En fin. Y bueno, durante todos estos años, de pronto, hombre, siempre hay algún parón, ¿no? Lógico, ¿no? Pero el mayor hito ha sido ahí, en el agosto del 2023. ¿Ahí qué es lo que ocurre? Bueno, ahí lo que ocurre es que al final siempre se rumoreaba, a ver, nosotros tenemos mi empresa tiene gana un concurso público con Canal Extremadura de informativo, de apoyo de informativos y cobertura, y bueno, pues por temas burocráticos, temas de concurso, pues lo típico, bueno, como le pasa a los compañeros de la limpieza, como le pasa a los compañeros de las subcontratas, pues bueno, hay veces que burocráticamente no se cumplen plazos o faltan plazos y tal, y bueno, te quedas en limbos laborales, y eso es lo que nos pasó. A final de julio, el último día de julio, nos dijeron guardar todas las cosas porque no se sabe cuándo vais a volver y si volvéis. Y entonces esa es la foto de la portada, que es la cámara que yo dejé en el armario donde la tenemos guardada. Esa es mi cámara y ese fue el día. Así la dejaste con una brocha. Sí, la brocha es al lado, porque la brocha, bueno, la utilizamos mucho para limpiar. La brocha llega a todos los rinconcitos metálicos y recovecos de la cámara y la tenemos ahí para limpiarla de vez en cuando, porque coge polvo, se ensucia y tal. Cuidarla, como hay que cuidarla. Y cuando la dejaste no sabías por cuánto tiempo. No sabíamos si era 15 días, si era un mes, si era para siempre, no lo sabíamos. Entonces, bueno, nos mandaron para casa y nos dijeron, ya os llamaremos, iros al SEPE y a ver qué os dicen. Y así empezó el peregrinaje. Y a partir de ahí son unos meses donde yo, después de haberlo leído, se puede decir que te dio un bajón. Sí, fue un bajón. A mí mi trabajo me encanta y mi trabajo me gusta mucho y fue bajón mío y de todos mis compañeros. O sea, lo pasamos realmente mal porque, claro, la incertidumbre no sabía. Hay gente que tenía
buenos proyectos, hay gente que se iba a casar, hay gente que tenía niños pequeños, hay gente, este mundo del audiovisual es muy incertidumbre. Había familias que, bueno, había gente que había dejado, no había dejado, se había acabado el trabajo que tenían y estaba sin trabajo. Entonces, familias enteras sin trabajo, sin saber si volvíamos, si no volvíamos, si cobrábamos, si no cobrábamos. Bueno, era una incertidumbre total. Y al mismo tiempo, bueno, era una autoayuda mía y también una manera de luchar. Y decir, yo también publicaba en mi blog y entonces era una manera de luchar y decir, que estamos aquí. Que no se olvide nadie de nosotros, que seguimos luchando por trabajar, por hacer lo que nos gusta. Bueno, una denuncia lírica en tu estilo, Sí, porque siempre bueno. te has expresado de esa manera cuando te ha apetecido compartir sentimientos o emociones con la gente, ¿no? Lo hiciste en la época de la pandemia, lo has hecho ahora en este momento de tu vida, bajo un título que es Corato, que refleja mucha parte de tu esencia. Claro. Y de tus raíces. Totalmente. Corato es, como dicen en mi pueblo, en Las Urdes, en Camino Morisco, como dicen a los desnudos. Corato es desnudo. Y entonces, pues eso, así estábamos, desnudos, sin saber qué pasaba con nosotros, como la cámara que se quedó ahí medio desnuda en el armario. Así estábamos, así me sentía yo. O sea, mucha gente que ni preguntaba, mucha gente que se preocupaba. Quizás los que podían hacer algo no se preocuparon nunca. Y bueno, pues ahí nos quedamos en ese limbo. Yo vengo de Las Urdes, también era un homenaje que yo quería hacer a mi tierra, a la tierra del norte. Y bueno, pues por eso le puse ese título, porque venía perfectamente. Es la recopilación de poemas que escribes Sí. para denunciar lo que a un sector le está pasando, Sí. pero tú lo haces sin la pretensión de que esto sea un libro de autoayuda. Te das cuenta de que es autoayuda cuando lo has terminado de escribir y seguramente mucha gente, entre ellos yo, que me ha pasado, te dice, pues oye, acabas empatizando con esto y te acabas dando cuenta de que pese a todos los capítulos duros que te puede dar la vida, no hay que bajar nunca la moral, ¿no? Y tirar para adelante y tener la esperanza de que, bueno, de que esto puede solucionarse, ¿no? Aunque a veces lo veías muy duro. Claro, el panorama audiovisual siempre es incierto y siempre está en continuos cambios y no se sabe, en los periódicos, las televisiones, las radios, no se sabe qué va a pasar. Bueno, los medios a través de Internet. Entonces, bueno, no hay que rendirse y hay que seguir el camino, intentar levantarse cada vez que te caes y seguir buscando los sueños. Es que no hay otra y ya está. Y seguir en el camino y seguir disfrutando el camino. No hay otra. Pues esta desnudez personal, ¿no? A través de estos versos que tú escribes, es un signo de valentía, porque además es que tú eres el que tiras para adelante con tu espíritu emprendedor con estas publicaciones y van sumando, ¿no? A esa manera de, bueno, pues de contagiarle a la gente que te lee, a tus lectores y a la gente que te sigue una realidad más. Que ha pasado por tu vida, que ojalá y no tengáis que volverla a vivir, ni tú ni tus compañeros, y que el próximo que saques pues siga teniendo esa profundidad y ese calado emocional que tiene este, que también merece mucho la pena leerlo. Muchísimas gracias, enhorabuena por esos 25 años de trayectoria profesional y desde aquí un saludo, ¿no?, a todos los compañeros reporteros de informativos que hacen una digna labor en nuestra tierra para que estemos informados de lo que pasa en Extremadura y de lo que pasa en el resto del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a tu equipo y muchas gracias por contar conmigo siempre. Gracias.